Buenas, hoy presentamos en nuestro trabajo de infografía titulado Las obligaciones en el derecho romano, concepto y clasificaciones y su relación con el contrato. Este tema es fundamental dentro del estudio del derecho, ya que las obligaciones constituyen la base de las relaciones jurídicas entre las personas. A través de este trabajo buscamos explicar de manera clara qué se entiende por obligación en el derecho romano, cómo se clasifican y cuál es su vínculo directo con los contratos. En la infografía se muestra cómo desde la antigüedad el derecho romano estableció reglas que aún hoy influyen en los sistemas jurídicos actuales, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de los deberes, responsabilidades y acuerdo entre las partes. Ese trabajo es presentado y realizado por los integrantes del grupo: Diego Yessi Olarte Lizarazo, Javier Mauricio Santos Ramírez, Silvia Alejandra Camacho Moreno y Jamie Catalina Carreño Torres, para la asignatura de Derecho Romano, bajo la orientación del docente Luis Fidel Villamizar Barragán, en la Universidad de Investigación y Desarrollo en la ciudad de Bucaramanga. A continuación, les presentamos lo siguiente. Hola, buenas, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Diego Olarte, Diego Yesillo Olarte Lizarazo, estudiante de Derecho de la Universidad UDI de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué son las obligaciones del derecho romano. Eh, pues vamos a hacer una introducción ahí cortica. Bueno, todo esto viene desde la época arcaica de los romanos, la etapa primitiva de ellos. Eh, Había una parte en la que pues era muy fuerte, digamos, para en estos momentos, si la tomamos nosotros, era de que pues si alguien incumplía una obligación, eh, el acreedor tenía derecho por el nexus, que era una de las normas que pues lo permitía en esa época, de cobrarse con la libertad del deudor, hacerlo esclavo para él o venderlo como esclavo o en su defecto lo podía asesinar. Y pues como todo el derecho siempre evoluciona, siempre ha evolucionado, en ese tiempo también fue evolucionando según las necesidades de la sociedad en su tiempo. ¿En qué evolucionó? Evolucionó en que pues ya el deudor, fuera deuda, fuera delito, lo que sucediera, no estaba en la obligación ya de pagar con su libertad o con su vida, sino que el pago ya era monetario. Esto, después de eso, sigue evolucionando y pues ya no era solo monetario, sino, o sea, no era solo económico, sino que si ya no tenía, digamos, cómo pagar la parte económica, evolucionó a que tenían que pagar ya con su patrimonio. Cualquier deuda, cualquier delito que hicieran, cualquier daño, ya lo pagaban económicamente o con el patrimonio. Actualmente aún se maneja así, se maneja actualmente así, pero ya más adelante mis compañeros profundizarán en el tema. Eh, las obligaciones del derecho romano, las principales son dar, hacer o no hacer. Dar, ¿qué es dar? La obligación de dar es cuando se hace un negocio entre personas o más personas en las que, eh, digamos, yo me veo en la obligación de entregar un bien inmueble para con la persona que se compromete en comprarla, o depende del negocio en que se haya llegado, esa es la obligación de dar, transferir una propiedad o un derecho a otra persona. Hacer es cuando se contrata un servicio, ya sea de limpieza, de mantenimiento, de aseo. Esa es la parte de la obligación de hacer. Y la parte de la obligación de hacer es de abstenerse de realizar cualquier tipo de conducta. Por ejemplo,
cuando se firma un contrato de confidencialidad. La persona está obligada a no divulgar pues la información que se maneja ya en su ámbito laboral o en lo que esté trabajando. ¿Qué son las obligaciones del derecho romano? Son vínculos jurídicos en los que el deudor debe realizar una prestación de dar, hacer o no hacer a favor de un acreedor. Muchísimas gracias. Buenas, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Javier Mauricio Santos Ramírez y vengo a explicar las clasificaciones de las obligaciones. Para mejor comprender el alcance de las obligaciones en el derecho romano, es fundamental conocer su clasificación según el origen. Esto permite identificar de dónde surgen las responsabilidades jurídicas entre las personas, ya sea a partir de un acuerdo o conductas ilícitas o situaciones que generan efectos legales, aún así sin existir un contrato formal. A continuación, me permito presentar las principales formas que se originan las obligaciones. Entonces tenemos según su origen. Es contractu, que nacen de un contrato. Ex delicto, que nacen de un delito. Cuasi contratos son hechos lícitos sin acuerdo previo. Y cuasi delitos, hechos ilícitos sin intención. Las obligaciones pueden clasificarse de acuerdo con el hecho o acto jurídico que les da su nacimiento. Tenemos entonces el excontracto o contractuales. Son aquellas que nacen de un acuerdo de voluntades entre las partes, es decir, de un acuerdo legalmente celebrado que genera derechos y deberes recíprocos. Ex delito, o lo mismo delictuales, según como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito doloso, es decir, un acto contrario a la ley que causa daño a otra persona y genera la obligación de reparar el perjuicio. Cuasi contratos se originan en los hechos lícitos realizados sin acuerdo previo, pero que generan obligaciones por razones de equidad y justicia, como gestión de negocios ajenos. Y cuasi delitos derivan de hechos ilícitos culposos, es decir, conductas negligentes o imprudentes que sin intención de causar daño generan responsabilidades. A continuación, mi compañera les irá a dar una comprensión de la relación entre contrato y obligaciones. Muchas gracias, Javier. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Silvia Alejandra Camacho Moreno y a continuación voy a explicarles la relación entre el contrato y la obligación. Un punto fundamental para entender cómo nacen los compromisos legales en el derecho romano. El contrato y la obligación tienen una relación muy estrecha en el derecho, ya que el contrato es una de las principales fuentes de donde nacen las obligaciones. Lo que esto significa es que el contrato actúa como el acto generador. Es el punto de partida jurídico. Sin la celebración de un contrato previo, no existiría un fundamento legal para que una persona quede vinculada a otra. Por eso en Roma se usaba el término fons, para indicar qué es el origen de dónde emana el compromiso. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, en el que las partes deciden comprometerse a cumplir ciertas condiciones. A partir de ese acuerdo, siempre que exista una causa civil, es decir, una formalidad legal o la entrega de una cosa, surgen automáticamente obligaciones jurídicas, es decir, deberes que deben cumplirse y que deben ser exigidos por la ley. En este punto, la causa civilis es lo que le otorga fuerza legal al acuerdo. En Roma no bastaba la simple voluntad de las partes,
se requería una formalidad técnica o la entrega de la cosa para que ese compromiso fuera reconocido y protegido por las autoridades. El contrato no se queda solo en una promesa, sino que crea una relación jurídica donde una parte tiene el deber de cumplir, que es el deudor, y la otra tiene el derecho de exigir, que es el acreedor. Aquí vemos la creación de un vínculo de derecho. El contrato ata a las partes de forma legal. Mientras una persona asume la responsabilidad de cumplir con una prestación, la otra adquiere la facultad jurídica de exigir que se respete lo pactado. Ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendador entrega el inmueble y el arrendatario paga el arriendo. En este ejemplo de arrendamiento observamos cómo el contrato distribuye responsabilidades. El locator garantiza el uso del bien y el conductor asume la responsabilidad del pago. Es la prueba de que el contrato siempre produce efectos obligatorios para ambos. Además, las obligaciones que nacen del contrato tienen un carácter vinculante, lo que significa que deben cumplirse. De lo contrario, pueden generar consecuencias legales como sanciones o la obligación de indemnizar daños. Cuando decimos que es vinculante, nos referimos a que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes. Si el deudor no cumple, la ley interviene para reparar el daño causado, asegurando que los acuerdos no se queden solo en promesas vacías. En el derecho romano esta relación era fundamental porque permitía organizar las relaciones económicas y sociales, garantizando que los acuerdos se cumplieran y generando confianza entre las personas. Finalmente, este sistema era el motor de la economía romana, en Roma. Estas reglas permitían que los ciudadanos hicieran negocios con total seguridad porque sabían que el Estado respaldaba la palabra dada a través de los contratos. Como hemos visto, esta relación entre contrato y obligación fue la base para que la sociedad romana pudiera crecer y confiar en sus acuerdos legales. Para finalizar nuestra sustentación y cerrar con los puntos claves de este trabajo, le cedo la palabra a mi compañera Jane. Muchas gracias. Mi nombre es Jamie Catalina Carreño Torres. Hablaré sobre las conclusiones de las obligaciones del derecho romano. El estudio de las obligaciones permite comprender cómo el derecho organiza y regula las relaciones entre las personas, garantizando el cumplimiento de acuerdos y la convivencia social, a través de conceptos como el vínculo jurídico, el deudor, el acreedor y la prestación. Se evidencia la importancia de establecer responsabilidades claras dentro del ordenamiento jurídico. Asimismo, la clasificación de las obligaciones según su origen muestra que éstas no solo surgen de contratos, sino también de hechos lícitos como ilícitos, lo que demuestra la amplitud del derecho para abarcar diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por otra parte, la relación entre contrato y obligación es fundamental, ya que el contrato constituye una de las principales fuentes de obligaciones, generando derechos y deberes que deben ser cumplidos por las partes. Esta garantiza seguridad jurídica y confianza en las relaciones sociales y económicas. Finalmente, este tema es altamente relevante en el contexto jurídico actual, ya que las obligaciones siguen siendo la base de múltiples relaciones legales, desde el contrato simple hasta grandes acuerdos comerciales, permitiendo el desarrollo ordenado de la sociedad y la protección de los derechos de las personas. Por último, hablaré sobre la bibliografía de las obligaciones del derecho romano. Está Instituciones de Gallo. Gallo, siglo II después de Cristo, instituciones. Instituciones de Justiniano. Justiniano, 533 después de Cristo, instituciones. Justiniano, 533 después de Cristo, digesto.